Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a abordar el subsistema de la desvinculación. Les recuerdo, hemos venido hablando de todos los subsistemas del sistema de talento humano que como empresarios debemos tener. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿por qué es importante el proceso de desvinculación? Hay que verlo desde diferentes aspectos. Yo entiendo que hay veces que queremos salir de una persona inmediatamente. No quiero volver a ver a Diana en mi vida. Quiero pasarle la carta y que se vaya de la compañía. Casos de la vida real. Pero también hay que manejar la inteligencia emocional. Hay que saber por qué se va un colaborador, si es por renuncia, si tengo que salir de él, es por desempeño y trabajar mucho en ese proceso. ¿Por qué? Porque ahí hay una fuente de información importante. Vamos a hablar desde los diferentes panoramas. Cuando un trabajador se va y no sabemos el por qué, si nosotros implementamos una entrevista de retiro que con unas preguntas muy objetivas, muy concretas, nos va a dar una información valiosísima para nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos y le preguntamos, a veces ni siquiera es por sueldo, a veces ni siquiera es el horario, sino factores ocultos que no consideramos como el liderazgo. Y aquí voy a traer un ejemplo. Hace como unos 4 o 5 años, una empresa del área de producción que tenemos de hace mucho tiempo, empezó a tener una alta rotación en la parte de la producción. Nosotros empezamos a identificar y a ver que nos estaban pidiendo muchas posiciones para esa, y nos sentamos a hablar con el cliente y no tenía la entrevista de retiro. La implementamos como sugerencia al proceso y logramos identificar que el líder de esa área estaba maltratando a las personas. Pero esto era una situación puntual, no venía siendo algo históricamente repetitivo, sino en los últimos meses. Cuando nos sentamos con él e hicimos un proceso de desarrollo a nivel de coaching, lo escuchamos, obviamente acompañando a la persona del área de talento humano, descubrimos que estaba pasando por un momento personal muy difícil. Él no lo había querido comentar con nadie, pero sí estaba llevando ese sentimiento, esa frustración a su trabajo y él no lo había percibido. Entramos en, pues aquí se generaron planes de acción, obviamente con el líder, no tuvieron que retirarlo, sencillamente le dieron tiempo, le hicimos un proceso de acompañamiento que permitió que cerrara positivamente ese momento que estaba viviendo, como todos los hemos tenido. Pero adicional, disminuimos la rotación de personal. Entonces, miren lo importante de tener una entrevista de retiro. También el outplacement a veces necesitamos y lo implementamos para apagar incendios. Durante la pandemia tuvimos un cliente de consumo masivo que tuvo que retirar más o menos 30 personas que venían trabajando muchos años con la compañía, pero pues infortunadamente la situación del mercado, la pandemia, los llevó a cerrar esa línea de negocio. La compañía, ellos no estaban preparados para esta decisión, ellos no sabían a qué se iban a afrontar. ¿Qué tocó hacer? Pues obviamente los preparamos, los sensibilizamos, les enseñamos a hacer una entrevista, cómo preparar su hoja de vida, saber qué competencias tenían, cómo sentarse frente a su interlocutor y cómo poder manejar adecuadamente la entrevista porque no sabían cómo llegar a hacerlo. Este proceso de acompañamiento también son importantes en personas que de pronto llevan muchos años con nosotros y se van a pensionar. Sucede mucho, la persona lleva 15, 20 años con nosotros, alcanzó su edad de pensión y se va a ir a disfrutar de su merecida jubilación. Pero a veces no consideramos que esto puede ocasionar en ellos factores de depresión, estrés. Acercarse a esa nueva realidad es impactante. Entonces, si podemos acompañarlos, así como durante estos 15, 20 años que estuvo con nosotros, en este proceso de transición a esa nueva vida, escuchándolo, buscándole de pronto actividades que lleguen a suplir esa ocupación que normalmente tenían en el día a día, hacer actividades como tocar guitarra, como cocinar, como liquidar impuestos, a buscar clientes para otro tipo de actividades. Ese proceso del outplacement le permite a la persona disfrutar adecuadamente de su proceso de jubilación. Entonces, ponerle mucho foco a cómo está nuestro proceso de desvinculación. Adicionalmente, por algo que se me quedaba por fuera, esas personas que salen también son voceadores de tu empresa, de tu marca. Yo en mi vida he tenido la oportunidad de despedir, así como les contaba en el ejemplo de Diana, 2 personas en mi vida que de verdad no las quería volver a ver.
pero como me conocían y sabían que habíamos todo lo que habíamos hecho en los años de trabajo, esas 2 personas me han llevado a trabajar con las empresas donde ellos han estado. Entonces, el hecho de tener una buena relación, inclusive en el proceso de desvinculación, miren las ganancias que pueden generar para ustedes como empresarios. Entonces, la invitación, revisen el llamado a la acción de siempre, síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, compartan este material, cuéntenos qué más quieren saber y síganos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.